Noches, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta clase que se llama Observaciones Doctrinales sobre los dones del Espíritu Santo. Más que observaciones son comentarios y más que doctrinales, son escriturales, ¿no? La clase pasada vimos que los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales. Alguien diga sobrenaturales. Son un regalo de Dios. Son un don, una dádiva generosa que el Espíritu Santo le otorga a los creyentes en Jesucristo. ¿Con qué propósito? El primero de edificar a la iglesia, hacerla crecer en amor, en armonía, consolidación, ¿no? Con el propósito de servir a otros, el servicio, ¿no? Y sobre todo de glorificar a Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos va a revelar a Jesucristo, sus dichos, su obra, y Jesucristo es la gloria misma de Dios Padre, ¿no? Bueno, estos dones del Espíritu Santo aparecen en varios pasajes del Nuevo Testamento. Esto es muy importante, no es un solo pasaje, sino, por ejemplo, los vemos en el libro de los Hechos, pum, 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 constantemente. Si tú escudriñas el libro de los Hechos de los Apóstoles, alguien dijo una ocasión, ¿verdad? Que debió de haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. Bueno, suena interesante el comentario de este libro bíblico. Y aparecen, decía, en varios pasajes del Nuevo Testamento, y cada uno de los dones del Espíritu Santo va a cumplir una función especial dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia, somos nosotros. Bueno, vamos a ir viendo, tú puedes ir tomando nota. Déjame ver, aquí está, creo que es la siguiente diapositiva. Bueno, los dones son buenos y son perfectos, porque Dios es bueno y porque Jesucristo es toda perfección. Entonces los dones son buenos, son perfectos. ¿De dónde vienen? De lo alto del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de alteración, es decir, no cambian. Eh, el apóstol Santiago decía que toda dádiva perfecta viene de arriba. Entonces, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que le plació por gracia darnos al Espíritu Santo en nuestros corazones, trae, decía Santiago, el Padre de las luces, ¿no? En este sentido son buenos y perfectos, ¿no? Vienen de lo alto. Es decir, los dones del Espíritu no se pueden aprender, no se pueden adquirir, no se pueden comprar. Había uno que quiso comprar los dones que tenía, me parece Pedro, se llamaba Simón el Mago, o Pablo, y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Eh, no se pueden adquirir así como así, ¿no? Sino son una gracia, son un favor de Dios, ¿no? Provienen de Dios el Padre y Él da y reparte como quiere, a quien quiere y cuanto quiere. Dice en otra parte de las Escrituras, hágase todo conforme a la medida de tu fe, ¿no?
Entonces se reciben por fe y vamos a ver otra característica, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo son irrevocables. ¿Qué es eso de irrevocables? Que una vez que Dios nos ha concedido los dones, Él no los quita. Él los entrega a los creyentes y no los quita. Les voy a hacer un comentario que una ocasión me dijo uno de mis alumnos en una de las clases presenciales. Me dijo, eh, hermano hermoso, profeta, fíjese que a mí Dios me dio el don de sanidades. En mi iglesia, eh, pues el pastor formó un equipo de gente que fuese a los hospitales a orar por los enfermos. Y pues yo me apunté en ese equipo, yo sentí de Dios que podía ir a orar y fui. Y siento que Dios me usa. Y fíjese, me decía él, me usa con poder, porque impongo las manos y de repente la gente me dice, estoy sano o estoy sanando. Y de ahí se inicia un proceso de sanidad prácticamente inmediato. Se recuperan. Dice, pero tengo un problema. Profeta, ¿qué debo de hacer? Que, mire, mi oficio es camionero. Yo manejo un transporte de carga y viajo en las carreteras. Y la verdad, me junto con puro malandro. Nunca falta que me invita a la copita, que me invita a un pase de coca, de marihuana, eh, o paso a visitar a las meretrices que se ponen ahí en la carretera. Y he pecado, dice, he pecado, profeta, soy un hombre pecador. Y me decía él, le confieso, y bueno, pues ahí me tiene exhortándole, orando para que ya dejar. Dice, pero mire, lo más extraño de esto es que, pues yo no se lo digo a la gente de mi iglesia, a mi pastor menos, ¿no? Yo sigo yendo y oro por la gente y sanan. ¿Qué es eso, profeta? ¿Por qué? Le digo, pues no estés tentando a Dios, ten cuidado. Bueno, yo exhortándolo, ¿no? Ya saben que el exordio es parte de la labor del profeta, ¿no? Nuestra labor es para edificar, para consolar y exhortar. Pero él decía, sanan. Soy un pecador, soy un miserable, un mentiroso. eh, pero Dios me usa así, profeta. ¿Qué pasa? ¿No? Él estaba empezando a tener ya un cierto temor de Dios. Bueno, doy este caso como referencia para algo que quiero decirles, eh, que cuando Dios da un don, no lo quita, es un regalo, es de Dios, no es del hombre, no es del camionero, no es del pecador, ¿no? Por eso quizá usted tenga noticias de alguien que está en pecado, que sabe usted que está esa persona en pecado flagrante y sin embargo Dios aún lo usa. Dice el Antiguo Testamento que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice, y aún a los rebeldes. Bueno, voy a esto. Dios es tan grande, tan misericordioso, tan amoroso,
que una vez que ha concedido los dones, Él no los quita. Lo que sí, bueno, vamos a verlo más adelante, puede quitar el nivel de fe, ¿no? No obstante, si una persona se aleja del Señor, poco a poco va a perder la fe. Este hombre que me contó su caso estaba en una crisis de fe y por lo tanto el poder y la unción para funcionar con libertad en estos dones, eh, pues él sentía que no lo podía explicar y que ya no quería seguir pecando, ¿no? Eh, pero sin embargo, seguía sanando la gente, ¿no? Entonces ahí vemos la bondad maravillosa de Dios. Y con esto no quiero decirle, usted siga, peca y peca y peca, ¿no? Para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, los dones son irrevocables. Una vez que Dios nos ha concedido los dones, Él no los quita. No obstante, si una persona se aleja del Señor, poco a poco perderá la fe, el poder y la unción para funcionar con libertad en estos dones que Dios les regala, ¿no? Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso quiere decir. Bueno, otro punto, el tercero de ellos, es que no debemos ser ignorantes de los dones espirituales. En la clase pasada decíamos que una gran preocupación apostólica de Pablo era que la iglesia no podía permanecer ignorante, no podía permanecer ajena. Eh, mm, Oseas lo decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros no debemos ser ignorantes de los dones espirituales, sino al contrario, conocerlos más y más y más y aplicarlos y usarlos. El Padre Celestial se va a agradar cuando nosotros le damos la gloria a Cristo a través de estos dones. En primera los Corintios 12:1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Fíjate, ¿no? La preocupación que tiene este apóstol y empieza a disertar, ¿no? Con la sabiduría rabínica que tenía este hombre, ¿no? Pablo, recuerden que fue educado a los pies de Gamaliel, o sea, era un hombre conocedor de las escrituras, pero tuvo que tener un encuentro brutal, vamos a llamarle así, un encuentro tremendo con Jesucristo, de manera que cambió su vida de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol del Señor. Y él decía, no quiero que sean ignorantes de los dones espirituales. Bueno, ahora viene otro punto que tiene referencia con el punto 2 que les decía que son irrevocables. Los dones no deben ser descuidados. Es como cuando te dan un regalo, ¿no? Por ejemplo, yo traigo aquí mi anillo de bodas y pues sí me lo quito diariamente en las noches y todo, pero al otro día pues lo busco, ¿verdad? Para ponérmelo, ¿no? O mi reloj, ¿no? Lo cuido de no darle un golpe o si voy a usar con agua, pues me lo quito, ¿no? No, o sea, es como la salud, no debe ser descuidada, debemos tomar
una alimentación, un ejercicio, una dieta sana, o los medicamentos prescritos, tomarlos, ¿no? Los dones no deben ser descuidados, ¿no? La carta a Timoteo, la primera carta que escribe Pablo al pastor Timoteo, le dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Vean ustedes el consejo del anciano al discípulo. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía. ¿Cómo fue ese don espiritual entregado a este hombre Timoteo? Por una activación profética, que te fue conferido por medio de la profecía. Y luego dice, con la imposición de manos del presbiterio. Es decir, hubo ahí un presbiterio de varios siervos de Dios que tomaron a Timoteo, le pusieron las manos, oraron al Señor y dijeron, bendice a tu siervo. Y bueno, pasan los años y Pablo le dice, no descuides el don espiritual que está en ti, ¿no? No debe ser descuidado. Ahora, el punto 5, debemos procurar los dones. ¿Qué es procurar? Anhelar, desearlos, querer tenerlos. Eh, Ayer en la clase, eh, José nos dijo en 1 de Corintios 13, ¿no? Pero en 1 de Corintios 12:31, un capítulo antes de las Escrituras, nos dice, procurad pues los dones mejores. Ah, caray, caray, caray. ¿Hay dones mejores y dones que no? Pablo dice, procuren los mejores. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Ok, podrás tener muchos dones, pero lo principal es el amor, ¿verdad? Eso era lo que Pablo les quería decir. El camino más excelente es el camino de Jesucristo, que amó con todo su ser a sus discípulos, nos amó a nosotros. Y en 1 Corintios 12:31, en otra versión bíblica que estudiamos, el lenguaje actual dice, ustedes deben ambicionar los mejores dones. Fíjate, ¿no? Debemos procurar los dones. Por eso ayer en nuestra clase decíamos, pide al Espíritu Santo, pídelo con confianza, ¿verdad? Otra cosa es que debemos avivarlos, ¿verdad? Avivarlos. No sé si alguno de ustedes ha comido carnita asada. Pues yo sé que sí, ¿verdad? A ver cuándo invitan, ¿eh? Y pones tu carbón, ¿verdad? Y tienes ahí tu soplador, ¿no? Les voy a pasar una receta, una de esas pistolas para secar el pelo que avientan aire, ves que avientan aire frío o caliente, le pones, lo conectas y te evitas de estarle con ¿cómo se llama? Pues el soplador ¿no? Y entonces está el fogón y cuando le entra el aire, el oxígeno, el fuego, ¡fum! ¿No? Se prende, se aviva, aleluya, gracias a Dios que estás aquí en este grupo. ¿Por qué? Pues porque cada uno es un carbón encendido.
cada alumno tiene algo que compartir de su experiencia con el amado de las naciones, Jesucristo, ¿no? Dice la carta a Timoteo, la segunda, no la primera, la segunda, 1:6, otra vez el consejo, ¿no? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La primera vez dice, acuérdate que fue con el presbiterio, pero aquí es de persona a persona. Aviva el fuego, ¿verdad? Ponle el soplador para que prenda bien ese carbón, como carbón encendido, ¿verdad? Aleluya. Bueno, vamos a continuar. Los dones debemos ministrarlos. Ayer les pedía como tarea, espero que la hayas hecho muy en lo personal, en tu cuaderno de notas, poner, bueno, ¿cómo me ha usado Dios? ¿Cuáles son mis dones? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacerle al Señor y debemos ministrar y no guardarlos para nosotros mismos o esconderlos, ¿no? O sea, no. Si usted esconde sus dones y dice, pues no, hoy no, ¿verdad? Hoy no voy a orar en lenguas. Tengo una palabra, pero no, mejor calladito me veo más bonito, ¿no? Tengo una palabra profética. No, debemos ministrarlos y no guardarlos para nosotros mismos, ¿no? Los dones no nos fueron dados para nosotros. Dios espera que seamos instrumentos en sus manos para entregarlos a otros. Te quiere integrar la hermana Lidia, si tienes para... Um, no veo ahorita cómo integrar. Ah, ya está por ahí. Vamos a ver, admitirla ya. Ya, hermanita. Ya. Sí, sí, hermanita, sí. Eh, qué bueno que está el grupo que se siguen integrando. Y decía que los dones debemos ministrarlos y no guardarlos para nosotros mismos o esconderlos. Ahora, esto lo explica con más sabiduría el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:10, dice, el don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios quiere decir, la gracia tiene muchas formas. Pues lo que ha usted recibido, déselo a los otros, déselo a la iglesia, ¿verdad? Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver el otro don. Déjeme ver. Los dones espirituales ayudan a establecer a los creyentes, ¿no? O sea, los confirman. Cuando te comento que hay dones espirituales, ¿no? Pues esto nos ayuda a tener confianza, comunión, coinonía con otros creyentes, ¿no? Eh, Me voy a permitir dar, por ejemplo, el congreso profético, ¿no? Eh, pues si puedes estar, dedícale un día al Señor, ¿verdad? De las oportunidades que hay, porque tú no sabes lo que Dios pueda tener allí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los dones espirituales ayudan a establecer a los creyentes. En Romanos 1:11, el apóstol Pablo, dentro de sus 3 viajes que hacía, les dice, porque a la verdad deseo verlos.
quiero verlos para comunicaros algún don espiritual. Fíjate, ¿no? Y decía, para confirmaros. O sea, ¿qué quería Pablo? Verlos para comunicar algún don y confirmarlos, establecer, que estén con una fe más sólida, que reciban algo del Señor, ¿verdad? Ahora, otro punto de los dones espirituales es que son una fuente de provecho para todos en la iglesia, ¿no? Es decir, es algo que trae algo bueno, trae un provecho, ¿no? Que alguien te dé una palabra de sabiduría cuando más necesitas el consejo. Bendito sea Dios. Que alguien venga y te dé una palabra de ciencia por algo que tenías desconocido. Bendito sea Dios. Que de repente eh, empiezas a hablar en lenguas, no porque el hombre te imponga las manos o te diga, a ver, repite, bla, 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 bla. No, porque el bautismo del Espíritu Santo solamente lo da Jesucristo. Pero Jesucristo va a usar a una persona que te pueda pedir en ese momento, bautízalo, Señor. Y tú tienes tal anhelo, tienes tal que lo recibes, ¿no? Qué bendito es Dios. O cuando estás enfermito y alguien viene y te dice, ánimo hermano, déjame orar por ti, y te pone las manos en el hombro, en la cabeza, o te toma de una mano y ora y dice, sánale su tripa, sánale su hueso, sánale, en fin, ¿no? Que sé. Eh, Dice la primera carta a Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? De la iglesia. Vemos el siguiente. Los dones espirituales van a impartir fe, van a establecer fe. La fe es algo precioso que jamás debemos perder. Al contrario, hacerla crecer, transmitirla, ¿no? Los dones espirituales traen bendición. Siempre van a traer un bienestar, una bendición. Qué bonito cuando somos sanados, ¿no? Yo a veces le digo a mi esposa, mira, ven y ora por mí en esto. Y ella ora por mí. A veces me ha tocado orar por ella, ¿no? O por otros hermanos en las reuniones dominicales que tenemos aquí en casa. O orar por la liberación a otros, ¿no? Hay malos espíritus que se meten a nivel álmico generalmente, aún en los cristianos, a nivel álmico, dije, alma, pues echarlos fuera, ¿no? Espíritu de tristeza, suelta a esta persona, ¿verdad? En fin. Entonces los dones imparten fe, bendición, sanidad y liberación a otros. Miren, en Hechos 8:6, al inicio de esta clase yo decía que alguien de los maestros bíblicos decía, oigan, el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Bueno, para mí se debió haber llamado, decía él, Hechos del Espíritu Santo. Ah, pues sí. Eh, en Hechos 8:6, precisamente el médico amado Lucas dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos,
salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Impresionante. Los dones que Dios le dio al evangelista Felipe, ¿verdad? No solo le dio cuatro, sí, cuatro hijas que profetizaban, ¿no? Sino los dones que tiene este hombre, ¿no? Gloria sea al Señor. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. Seguimos con los dones. ¿Por qué son importantes los dones del Espíritu? Porque ayudan a la gente y la llevan a la obediencia. Aún los incrédulos, ¿no? Muchas veces ven estas señales, estas prodigios, estas cosas, ¿no? Y dice Romanos 15:8, algo que decía el apóstol, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién hacía las cosas? Cristo, pero por medio de un hombre llamado al servicio. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Me voy a fijar en un mapa bíblico dónde está Ilírico. No sé exactamente en el mapa dónde queda Ilírico, pero me voy a fijar, me voy a poner a estudiar, porque toda esa región, el apóstol Pablo se dedicó a evangelizar y lo acompañaban potencia de señales, prodigios, no solo la palabra. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué importancia de los dones espirituales, dones del Espíritu? Bueno, son credenciales del creyente que sirven para la confirmación de la palabra, ¿no? Es como cuando dices, mira, este, yo recuerdo que cuando estaba en la prepa, ¿no? Nos daban una credencial y había un prefecto a la entrada que nos obligaba a llevar la credencial. Teníamos que, entonces ya podíamos pasar, ¿no? Eh, la credencial te identifica, te da identidad. Los dones espirituales te dan identidad de que eres un creyente, ¿no? Es como tu INE, ¿no? Creo que ya van a cambiar la tarjeta del INE, ya se están en proceso. Eh, pero te da identidad y los dones son credenciales del creyente y sirven para la confirmación de la palabra. Recuerden que el Señor, antes de partir en su ascensión, antes de ascender a los cielos, donde ahora Él está ya en el trono de Dios a la diestra del Padre, antes de eso, en Marcos 16:17, dejó claro, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ve la importancia de los dones. Van a traer confirmación.
¿verdad? Bueno, confirmación de quién eres, ¿no? En Cristo Jesús. Y bueno, también otro punto más, glorifican a Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, ¿no? Eh, Jesucristo es digno de recibir la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ¿no? Es parte de nuestras oraciones darle gracias. Y primera de Pedro 4:11, así lo dice, ¿no? Eh, Pedro, el discípulo, eh, también amado que estuvo con él, ¿verdad? Y él habla de los dones, miren, Pedro dice en primera de Pedro 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a Dios, ¿no? Entonces, para eso sirven los dones. Algo más, los dones. Ya con esto termino esta disertación, amados. Gracias por su atención. Los dones del Espíritu Santo van a constituir una manera particular en la que Dios mismo cumple sus propósitos para la humanidad. La humanidad necesita estos dones. Necesita la palabra y los dones que Dios te ha dado. Así que, hermanos, a usarlos. Muchas gracias por su atención. Vamos al tiempo de disertación. Marisol. Ok. Bueno, espero que hayan tomado alguna nota y tengan algún comentario